Los guardianes de la profundidad. En muchas culturas antiguas se consideraba a las ballenas como guardianes de una sabiduría que no nace de las palabras, sino de la pura presencia. No se las veía como figuras mitológicas, sino como seres que viven en absoluta armonía con las leyes del planeta. Sus movimientos a través del océano no parecen azarosos. Siguen líneas magnéticas, rutas ancestrales y patrones internos de navegación que han permanecido intactos durante millones de años. Esa precisión es la expresión de una inteligencia que no piensa, sino que vibra. Una inteligencia de frecuencia que lee el ritmo del mar como un músico lee su instrumento. Las ballenas son pilares de estabilidad. Su sola presencia modifica el clima energético de regiones enteras. Observaciones científicas muestran que las zonas marinas con poblaciones sanas de ballenas funcionan de forma mucho más armoniosa. Los ciclos de nutrientes se estabilizan, disminuyen las floraciones de algas y ecosistemas completos recuperan su equilibrio. Como si, con cada respiración, las ballenas reorganizaran el océano. Como guardianas de la profundidad, llevan en sí una conciencia que no es lineal. No piensan en tiempo, sino en ciclos. No existen en estrés, sino en amplitud. Todo en ellas recuerda cómo se siente una vida que no lucha contra sí misma. Cuando encuentras a una ballena o escuchas su frecuencia, ese estado te alcanza de inmediato. Tu respiración se calma, la presión interna se disuelve y tu sistema se abre a una claridad que en el día a día rara vez encuentras. Las ballenas te sacan de las espirales mentales y te regresan al cuerpo. Te devuelven de la aceleración a la presencia. Te enraizan sin que tengas que hacer nada, porque su campo de frecuencia actúa como un espacio donde te reconoces de nuevo, más allá de las preocupaciones, más allá de las expectativas, más allá del ruido. En ese espacio, la sanación se vuelve posible. No porque las ballenas hagan algo, sino porque su frecuencia te recuerda algo más profundo que cualquier herida, tu propio orden genuino. Las ballenas son guardianas de la profundidad porque te enseñan a volver a la tuya. La voz de la urfrecuencia. Los primeros sonidos de las ballenas surgieron mucho antes de que el ser humano existiera. Algunas especies llevan una línea genealógica de más de 30 millones de años, y durante todo ese tiempo han conservado algo más profundo que cualquier lenguaje. Un patrón de vibración que actúa como un archivo vivo de la Tierra. Sus cantos no son simples sonidos, son frecuencias estructuradas con precisión que atraviesan todo el océano, como si la propia profundidad respirara a través de ellos. Las ballenas generan vibraciones capaces de viajar miles de kilómetros. Son sonidos tan profundos que muchas veces se sienten más de lo que se escuchan. Son campos de frecuencia que se envuelven alrededor de tu cuerpo como un manto invisible. Un campo que te ralentiza, te abre, te descarga y te conecta con un estado interno que creías perdido. En las zonas más oscuras del océano, donde no existe la luz, nace un espacio sonoro que se siente extrañamente familiar, aunque nunca lo hayas experimentado conscientemente. La urfrecuencia de una ballena no entra por la mente. Entra directamente en tu sistema nervioso. Tu respiración se profundiza sin que te des cuenta. La frecuencia cardíaca se equilibra. El ruido interno se apaga, como si alguien desconectara la corriente de tus pensamientos inquietos. Y en ese estado, algo cae de ti, no porque lo sueltes, sino porque tu sistema vuelve a encontrar su orden natural. Cuando escuchas el canto de una ballena, toca niveles en ti más antiguos que las palabras. Es como si tu cuerpo recordara cómo se siente existir en un campo de seguridad y amplitud. Un estado más allá del miedo, más allá de la separación, más allá de la resistencia. Las ballenas no guardan esta memoria como conocimiento, la guardan como frecuencia.
y cuando su sonido te alcanza, algo en ti comienza a vibrar con la misma antigüedad. La urfrecuencia es un llamado de regreso a tu propia profundidad, al lugar donde estás claro, intacto y conectado. ¿Por qué la frecuencia de las ballenas sana? El efecto sanador del canto de las ballenas no es un mito ni una idealización romántica. Es un fenómeno biológico profundamente anclado en el sistema nervioso. Los sonidos graves y prolongados de las ballenas se mueven en rangos de frecuencia que interactúan directamente con el sistema nervioso autónomo, especialmente con el nervio vago, el interruptor entre estrés y regeneración. Cuando este nervio se activa, el pulso desciende, la respiración se vuelve más profunda, la digestión se regula, y todo el sistema cambia del modo de supervivencia a un estado de verdadera sanación. La vibración del canto de una ballena alcanza capas internas que a menudo han estado cerradas durante años. Es como si la frecuencia abriera puertas que nunca cerraste de manera consciente. Puertas hacia espacios emocionales donde se ha acumulado tensión antigua. Esa tensión no se disuelve con pensamiento ni análisis, sino con resonancia. Los sonidos actúan como un reinicio interno, suave, pero profundamente transformador. Apagan estados de alarma que tu cuerpo ha sostenido durante demasiado tiempo. Muchas personas describen que el canto de las ballenas despierta emociones bloqueadas durante años. Tristeza que por fin fluye, alegría que surge sin aviso, o una sensación de amplitud tan profunda que casi parece desconocida. Esto ocurre porque la frecuencia de la ballena le recuerda al sistema nervioso cómo suena un ritmo interno natural, no acelerado, no distorsionado, no congelado, sino tranquilo, claro y orgánico. El poder sanador de las ballenas no surge de magia, sino de coherencia de frecuencia. Cuando un campo vibratorio fuerte y ordenado, como el de una ballena, entra en contacto con un sistema humano desajustado, el cuerpo empieza a sincronizarse con él. Igual que dos diapasones que se alinean al vibrar, el canto de la ballena devuelve tus ritmos internos a su orden natural. Las ballenas te recuerdan un estado que tu cuerpo nunca olvidó, la totalidad. Una sensación de no estar fragmentado, de no estar luchando, de no resistirte a ti mismo. Es un regreso profundo hacia tu propia esencia, guiado por un sonido más antiguo que cualquier lenguaje humano. El regreso a tu propia frecuencia. En un mundo cada vez más ruidoso, rápido y saturado de estímulos, solemos perder el contacto con nuestro ritmo más íntimo. Nos adaptamos a expectativas, ritmos y presiones externas hasta que dejamos de distinguir qué nace realmente de nosotros y qué es solo una reacción al estrés. En este estado, la frecuencia de las ballenas actúa como un puente. Te lleva de vuelta a una parte de ti que nunca estuvo dañada, solo cubierta. Las ballenas enseñan que la verdadera fuerza no nace de la tensión, ni del control, ni del esfuerzo por entenderlo todo. Surge de la calma, de la amplitud, del valor de descender a tu propia profundidad sin miedo a lo que puedas encontrar allí. Cuando escuchas su frecuencia, tu sistema nervioso empieza a sincronizarse con un patrón ancestral, uno que existía antes de cualquier lenguaje, antes de cualquier pensamiento, antes de cualquier herida. Este patrón te recuerda que la conexión nunca se perdió, ni siquiera cuando te sentiste separado o roto. La frecuencia de las ballenas muestra que dentro de ti existe una capa intacta, sin importar lo que la vida haya traído. Y esa capa comienza a abrirse cuando entras en resonancia con la profundidad. Regresar a tu propia frecuencia no significa negar el dolor ni olvidarlo. Significa acceder a un espacio interno lo suficientemente amplio para contenerlo todo. Dolor, alegría, duda, valentía, pasado y futuro. En ese espacio la sanación se vuelve posible, porque ya no trabajas en tu contra. Regresas a un estado de coherencia interna,
donde tu sistema recuerda cómo regularse, cómo calmarse y cómo renovarse. Las ballenas te recuerdan algo esencial. Tu frecuencia nunca desapareció, solo estaba cubierta. Y en el instante en que vuelves a tocarla, algo en ti comienza a vibrar con una verdad más profunda que cualquier pensamiento y más clara que cualquier miedo.